Buenas tardes, mis queridos amigos y amigas. De nuevo me gustaría exponer una pequeña porción de las Escrituras que se encuentra en Marcos capítulo 10, los versículos del 17 al 21, donde vemos un joven muy bueno según el carácter que él tenía. No hubo un joven tan bueno como el de Marcos capítulo 10, en estos versículos. En primer lugar, había venido a Jesús con un gran entusiasmo acerca de cosas espirituales. Y esto es muy raro para un joven. Dice Marcos 10:17 que al salir para seguir su camino, es decir, Jesús y sus apóstoles, sus discípulos, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Bueno, aquí vemos, ¿verdad?, que Cristo le da o nos da una oportunidad de enfatizar. Él enfatiza la necesidad de sacrificio y servicio para entrar en el reino de Dios. Dice que Jesús y sus discípulos salen de la casa, como dice el versículo Marcos 10, versículo 10, y comienza su camino, muy probablemente a Jerusalén. Vino este joven corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Mateo 19:22 dice que esta persona fue joven, y Lucas 18:18 nos informa que fue un hombre principal, tal vez de una sinagoga. Era un hombre joven, rico, de buen carácter y de alta posición. ¿Qué le faltaba? Vino con prisa, con urgencia. El acto de arrodillarse delante de Jesús declara que él tenía algo de conocimiento acerca de la persona de Jesús y le mostró alto respeto. El contenido de su pregunta indica que este joven tenía sus prioridades bien colocadas y le interesa más que nada heredar la vida eterna. Cuando menos así pensaba el joven. Pero veremos que le fue más fácil arrodillarse y hacer una buena pregunta que negarse del engaño de las riquezas, como dice Mateo 13:22. Al decir maestro bueno, el joven tenía que admitir que Jesús es Dios, porque ninguno hay bueno, sino solo Dios. Lucas 18:19. Reconoce que cada cual es responsable por su salvación eterna. El joven pregunta: ¿qué haré yo? ¿Qué cosa buena debo hacer, maestro? No solamente tenía interés en cosas espirituales, pero ya vivía una vida buena, temerosa del Señor. Cuando Jesús le dijo: guarda los mandamientos, el joven respondió: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ahora todo judío sabía que solamente Dios es bueno. La pregunta entonces es esta: ¿me llamas bueno porque crees que soy Dios? ¿Que puedo guiarle o te puedo guiar a la vida eterna? De esta manera Jesús llamó la atención a su deidad. ¿Los mandamientos sabes?, le respondió Jesús. Siendo judío, este joven sabe que Jesús se refiere a los 10 mandamientos hallados en Éxodo 20 y Deuteronomio 5. No adulteres es una forma de fornicación que involucra un
cónyuge. Es violación de los votos del matrimonio. La fornicación es el término general que cubre toda forma de inmundicia sexual, incluyendo la homosexualidad y la bestialidad. No mates es el acto de asesinar o cometer homicidio. No hurtes es robar quitando propiedad ajena. No digas falso testimonio. Es mentir bajo juramento y decir cualquier falsedad. No defraudes. Es obrar con perfidia o falta de fe. De los tres sinópticos, solamente Marcos menciona defraudar. Dentro de los 10 mandamientos, este mal se incluiría en el codiciar. Y el sexto, dijo Jesús: honra a tu padre y a tu madre. En parte es velar por las necesidades de los padres. ¿Cuántos viejecitos, cuántos abuelos y abuelas están desamparados, apartados de su familia, porque sus hijos, sus familias, no quieren saber nada de ellos? ¿Sabéis que el primer mandamiento con promesa es: honra a tu padre y a tu madre? Los primeros 5 mandamientos que dijo Jesús son imperativos del tiempo aoristo, actos singulares. Pero el último es imperativo del tiempo presente, indicando acción habitual y continua. Honra a tu padre y a tu madre habitual y continuamente, a cada día. A cada vez que lo necesite, tenemos que estar con nuestros padres, ayudándoles, protegiéndoles, en todos los sentidos. Entonces, respondiendo, el joven dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Esta declaración apunta a una crianza correcta que nos recuerda del caso de Timoteo, segunda de Timoteo 3:15. En cuanto a la crianza de él y de su buen carácter, dice Pablo de Timoteo que desde la niñez ha sabido las Escrituras. ¿Por qué? Porque su abuela y su madre le habrían hablado, lo habían instruido en la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces dice: entonces Jesús, mirándole, le amó. Qué joven tan admirable, ¿verdad, amigos y amigas? Ahora, según el versículo 22, este joven, después de haber hablado con Jesús, se fue triste. Bueno, el amor de Dios, ¿verdad?, lo vemos aquí demostrado en Jesús, que dice que mirándole le amó. Poniendo en él los ojos, fijando en él la vista, Jesús le amó. Jesús aprecia su sinceridad y por eso pasa a darle la información deseada. Es amor de parte de Dios el que nos hace posible de la salvación eterna y nos proporciona la información necesaria para alcanzarla. ¿Apreciamos nosotros ese amor? Juan 3:16 nos dice que de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice que este joven se fue triste.
¿Por qué? ¿Qué sucedió que tal joven le dé la espalda a Jesús y no lo escuche, no le obedezca, no tome su cruz y vaya en pos de Jesús? Vamos a seguir con el texto en el curso de este estudio y aprenderemos algunas lecciones. Dice, como he dicho antes, que en el versículo 21, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Cuando le dio la respuesta, Jesús sabía cómo reaccionaría el joven, pero a pesar de eso Jesús le dijo exactamente lo que necesitaba de oír este joven. En cambio, muchos de hoy tienen falsas ideas en cuanto al amor. Muchos, por ejemplo, con referencia a sus familiares o amigos, dirían, le amo tanto que no puedo decirle que está en el error. ¿Cómo puedo amonestarle a hacer algo difícil siendo que le amo tanto? La verdad es, amigo y amiga, que debemos amar a nuestros familiares y amigos con un amor tan grande que le diríamos lo que necesita oír para ir al cielo y evitar así el infierno. Entonces, la primera lección que aprendemos en esta historia es que el amor genuino es franco y abierto con respecto a la verdad. Ahora, volviendo al texto, vamos a notar en el mismo versículo 21 que Jesús dijo al joven, una cosa te falta. Se recuerda que este joven ya tenía interés en cosas espirituales. Ya sabía que Jesús era el único que le podía dirigir al cielo. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y que él ya había servido a Dios desde su juventud es una evidencia. Ahora, si nosotros hubiéramos estado allí, tal vez le habría dicho, bueno, hay una cosa, pero no es tan gravedad o tan grave. A fin de cuentas, este joven es mucho mejor que los demás. ¿Por qué preocuparle con esta cosa? A pesar de lo que el hombre piense, las palabras de Jesús todavía quedan. A saber, una cosa le separaba al joven de la vida eterna. A veces al cristiano se le acusa de ser demasiado estricto y demasiado conservador. O tal vez se le aplican mal las palabras de Jesús en Mateo 23:24 para acusarle de colar el mosquito y tragar el camello. Que vengan las acusaciones falsas, pero si el cristiano es conservador es porque él no quiere que ni una cosa le separe de Dios. Adán y Eva desobedecieron en solamente una cosa y fueron echados del huerto del Edén, del paraíso. Mis queridos hermanos y amigos, debemos de pensar y meditar que aquel joven no fue receptivo a las palabras de Jesús. ¿Eres receptivo tú a la enseñanza de Jesús? ¿Estás dispuesto a investigar las aplicaciones de la pregunta que acabas de hacerme? Le diríamos a aquel joven. Jesús, ¿estás dispuesto a contemplar la posibilidad de que yo sea Dios? Jesús después pasó a probarle para ver si poseía contraste entre este joven y el grupo de los apóstoles. Él y sus amigos habían entendido el llamado de Jesús,
y lo habían dejado todo para seguirlo. Pedro, con la ruda e impetuosa sinceridad que siempre le caracterizaba, dijo: bueno, Jesús, yo quiero saber qué vamos a ganar con ello. Lo podíamos ver en los versículos del 28 al 31 de Marcos. Pero vuelvo a decir, a aquel joven le faltaba una cosa. ¿Qué nos falta a nosotros? ¿Estamos dispuestos a obedecer a Jesús? ¿Estamos dispuestos a confiar en sí mismo en vez de en Jesús? ¿Estamos dispuestos a confiar en mí lo suficiente para obedecer un mandamiento más? Una cosa le falta. A aquel joven le faltaba. ¿Cuántos más estás dispuesto a hacer? Anda, le dijo Jesús a aquel joven, vende lo que posee y da el dinero a los pobres, y después ven y sígueme. Jesús sabía que para que este joven se le pudiera ayudar debía ser doblegado. Jesús llegó con sus mandamientos hasta el problema en sí de este joven, sus riquezas. En realidad Jesús estaba haciendo que enfrentara la pregunta básica esencial: ¿cuánto deseas realmente la vida eterna? ¿Qué haré para heredarla?, le dijo el joven. Me has preguntado, le dijo Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahora yo te pregunto, ¿cuánto la deseas realmente? ¿La deseas lo suficiente para renunciar a todo lo que posees? El joven tuvo que responder: sí, la deseo, pero no estoy tan desesperado por tenerla. Por eso fue que dio media vuelta y se fue triste. Cuando tuvo que elegir entre la vida eterna en el mundo venidero y la buena vida en el presente, prefirió esta última. Su elección no es en realidad tan difícil de entender para nosotros, porque millones de personas de nuestros tiempos hacen la misma elección todos los días. El joven rico dio media vuelta y se marchó. ¿Dará tú o daremos nosotros la media vuelta y nos marcharemos? ¿O iremos en pos de Jesús, siguiéndole y obedeciéndoles sus mandamientos? Mis queridos amigos y amigas, que podamos reflexionar que aquel joven le dio la espalda a Jesús, el Salvador de su alma, aquel que le podía llevar al cielo, aquel que le podía reconciliar con su Padre celestial, aquel que le podría librar de las cadenas y de las ataduras del pecado y de la codicia y la avaricia de las riquezas, el amor al dinero. Como bien dice Pablo en 1 Timoteo 6:10, que el amor al dinero es la raíz de todos los males que pasan en el mundo. Mis queridos amigos y amigas, que tengáis un buen día y hasta la próxima vez, si Dios lo permite.